me voy a acomodar acá para saludar a nuestro primer entrevistado, porque, claro, lo señalábamos, día legal, pero relacionado a las licencias médicas, lo que ha significado este aumento y más de 159.000 licencias médicas producto del COVID-19 se han emitido durante esta pandemia. Para hablar respecto a esto nos acompaña Sebastián García, médico y director técnico del Policlínico ESACH, acá de la UDEC. ¿Cómo estás, Sebastián? Un gusto, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Constanza, un gusto igualmente. Sí, la temática respecto a las licencias, lo que ha significado también en medio de esta pandemia, si nos puedes hacer a manera general también lo que significa en estos momentos pedir una licencia producto de la enfermedad de COVID-19. Sabemos que estamos en una situación no tan óptima en estos momentos. De hecho, el día de hoy, ya desde las 5 de la mañana, retrocedemos, bien dicho, 5 comunas acá en la región del Biobío a fase 3, y por lo mismo hay que estar atentos a estos rebrotes y todo lo que está ocurriendo. Exacto. Por un lado tenemos el aumento de las licencias médicas por el aumento también de los casos, y por otro lado porque los contactos estrechos por variante Delta han aumentado también, y eso conlleva igual el aumento de licencias médicas. Y eso sin contar, por otro lado también, lo que es los problemas de salud mental asociados a la pandemia que ya se ha extendido por casi 2 años. Claro, esa es otra temática, lo que pasa con lo que se va derivando con estas depresiones, crisis de pánico. Bueno, se van desencadenando diversas instancias respecto a lo que estamos viviendo con esta pandemia. Pero en general, lo que ocurre con las licencias médicas de enfermedades más tradicionales, lo que ocurre, por ejemplo, con las bronquitis, amigdalitis, y en este caso con la pandemia, que muchas veces, y nos ha pasado a más de algunos, me imagino, que hemos confundido también enfermedades más clásicas con lo que se está viviendo con el SARS-CoV-2. Por lo menos el consejo ahora es que ante cualquier síntoma respiratorio o sospecha de un resfriado común, que tomarlo como si fuera COVID hasta que se demuestre lo contrario. Hoy en día la definición de un caso sospechoso es bastante amplia. Basta con un síntoma cardinal, o sea, fiebre, pérdida del gusto, pérdida del olfato, para ser ya calificado como sospechoso de COVID, o la presencia de 2 síntomas no cardinales, que son bastantes. Entonces, el consejo es que ante cualquier síntoma respiratorio o enfermedad respiratoria, sospechar de que eventualmente podría ser COVID y testearse. Claro, en caso de lo que ocurre también en los lugares de trabajo, Sebastián, y bueno, nosotros en general como canal siempre hemos estado haciendo estos llamados a hacer estos testeos, las búsquedas activas que están de manera gratuita. De hecho, acá mismo en el campus central hay un puesto desde las 13 horas ahí en el foro. ¿Qué ocurre también en los lugares de trabajo cuando estoy compartiendo con mis compañeros, con mis colegas, los contactos estrechos, lo que tú señalabas con la variante Delta, que también viene a cambiar un poco el panorama, un poco harto el panorama? Exacto. Es importante reforzar lo que son las medidas de autocuidado, no relajarse en ese sentido. En el ámbito laboral es donde se pasa bastante tiempo del fondo de la jornada, entonces es importante reforzar el uso de mascarilla, el uso de alcohol gel, no relajarse en ese sentido. Y eso más que nada. Claro, porque surge también en estos momentos donde retrocedemos, vamos viendo los aumentos día a día, lo que se ha indicado también del equipo COVID-19, que se preveía este aumento debido a las fiestas patrias, a lo que ocurrió también acá precisamente en nuestra zona y bueno, y en otras partes del país con las fiestas de Halloween, estos brotes que se generaron, un poco caos colectivo que empieza a surgir también. Estamos en una época, y ahí me gustaría también que empezar a diferenciar entre las alergias y lo que pasa con esta sintomatología respecto al COVID-19, porque uno puede estornudar o puede toser, no sé, por ejemplo en la mañana pasa, uno anda un poco más delicado de garganta y puede toser. Y uno empieza con este caos de, chuta, ¿será COVID-19? ¿Cómo empiezo ahí a ver mi historial, por así decirlo? Porque si yo me estoy protegiendo, pero sabemos que con la variante Delta también es más complejo esto, la mascarilla y lo que han indicado algunos especialistas, si uno sube a un ascensor, ya es posible contacto estrecho. Claro, igual son 15 minutos que uno tiene que estar compartiendo, independiente del uso de mascarilla, y eso es lo que ha hecho harto la diferencia con respecto a la variante Delta y que es lo que ha aumentado la cantidad de casos sospechosos. Igual, con respecto a las fiestas o a las festividades, importante seguir reforzando el tema de la distancia social cuando no se usa mascarilla, el uso de alcohol gel, no relajarse en ese sentido. Se entiende que estamos en un periodo donde ya llevamos casi 2 años de cuarentena, que la gente quiere salir, quiere distraerse, pero tiene que ser siempre en el contexto, o sea,
teniendo presente que estamos todavía en pandemia, que no hay que bajar la guardia y que ahora más que nunca, el tema de la variante Delta, hay que estar atento ante cualquier síntoma respiratorio. En el fondo, tú sospeches que estás enfermo, estás con algún tipo de resfriado, pensar que esto, tomarlo como que fuera sospechoso de COVID y inmediatamente testearse. No relajarse en ese sentido, no tomarlo como un resfriado y ser más precavido al respecto. Claro, Sebastián, y lo que ha significado también el proceso de vacunación. Lo que está pasando en estos momentos con la dosis de refuerzo y aquellas personas, y lo que se ha indicado también, aquellos, bueno, el 51% de quienes están en UCI no tienen su esquema completo, cómo nos ha ayudado también en evitar los contagios, pero aún así hay que seguir las medidas, por supuesto. Exacto, el llamado es a toda la población a vacunarse, a los que todavía están indecisos, que tienen dudas, el llamado es a vacunarse. La vacuna ahora ha demostrado seguridad y claro, el tema de los cuadros graves están generalmente relacionados a personas que no tienen su vacunación completa o no han sido vacunadas. Entonces el llamado es a toda la población a vacunarse, a no tener miedo, y en el fondo es la gran herramienta que tenemos para frenar el proceso, el aumento del caso. Sí, pues hemos visto como en ciertos momentos bajaron considerablemente los casos, si bien ahora han ido subiendo, tiene que ver también por este relajo que tú indicabas y lo que pasa con esta fatiga pandémica, como se ha denominado, lo que se ha ido aprendiendo también de este virus, Sebastián, y lo que hemos ido aprendiendo como sociedad y lo que han ido aprendiendo ustedes también como personal de la salud. Porque claro, recuerdo, y bueno, nosotros informando desde el año pasado, el mensaje o el lema era desde a nivel internacional, por supuesto también, el sanitizar todo, el lavado constante de manos, el desinfectar todos los elementos. Hablábamos de este proceso de cuando uno llegaba a la casa, sacarse todo, cambiarse ropa, etcétera, etcétera. Pero el mensaje este 2021 ha tenido también que ver mucho con la ventilación, con preferir los espacios al aire libre. ¿Cómo ha ido también aprendiendo y se ha ido conociendo un poco más de todo lo que estamos viviendo en esta crisis sanitaria para entregar también tranquilidad a la ciudadanía? Exacto. Siempre preferir los espacios ventilados, recordar el tema de la variante Delta, que basta con 15 minutos de contacto para hacer caso sospechoso en espacios cerrados. Entonces, preferir espacios ventilados, preferir espacios abiertos, mantener la distancia social cuando no haya uso de mascarilla, eso es importante, no relajarse, no bajar la guardia. Pero claro, el tema de sanitizar todo lo que llega a la casa, yo he visto que se ha relajado un poco las personas en general, obviamente por el tiempo que llevamos de pandemia, pero no relajarse ahora. Estamos en un punto crítico de la pandemia, o un punto de inflexión en el fondo, donde depende de nosotros frenar este aumento de los casos. Sí, totalmente. La responsabilidad es de todos como ciudadanos, y lo que nos ha significado también en ese sentido también ser responsables con el resto, lo que pasa, y volviendo al tema también de lo que pasa en los lugares de trabajo, Sebastián, cuando estamos compartiendo constantemente y en muchos casos mucho trabajo, bueno, y tú sabrás también cómo son los turnos en el área de la salud, uno comparte más con los compañeros de trabajo que con la propia familia. En ese caso también, ¿cómo se dan esos focos en los lugares de trabajo cuando estamos prácticamente todo el día con ellos? Exacto, es complicado pasar turnos de 8 o de 12 horas a los que nos toca, compartir con las mismas personas, claro, y se tiende a bajar la guardia, a relajarse con el uso de la mascarilla, con el tema de las colaciones. Es complicado, pero lamentablemente tenemos que seguir manteniendo las medidas de prevención, ojo con el tema de la mascarilla, el uso de alcohol gel, la distancia social, porque claro, como tú lo dices, pasamos gran parte del día en el trabajo, a veces más que en nuestra propia casa, y entonces tenemos que confiar en el fondo, y todos confiar que en el fondo nuestros colegas, lo que compartimos el día a día, de que todos nos estamos cuidando para poder trabajar tranquilos. Sí, eso que tú mencionas, cuidado con las mascarillas, lo que se ha ido aprendiendo también respecto a eso. En un momento, esta campaña hacer las mascarillas de manera manual, se hablaba de ciertos tipos de tela, la escasez que hubo al inicio con las mascarillas, evidentemente priorizando a todo el personal de salud que están ahí constantemente
expuestos en mayor medida que el resto de los ciudadanos. Lo que hemos ido aprendiendo de eso, las diferencias entre la mascarilla quirúrgica, la KN95 y las mascarillas que ya son más artesanales con otro tipo de tela. Si nos puedes explicar también respecto a la cuál priorizar de acuerdo a qué rubro nos dedicamos o qué tan expuestos estamos a este virus. No, la recomendación por lo menos es preferir las mascarillas quirúrgicas o las KN sobre las mascarillas de tela, porque estas tienden a sobreusarse o en fondo usarse por más del tiempo que se debería, o de igual depende de los lavados que tengan. Entonces por lo menos mi recomendación es preferir el uso de mascarillas quirúrgicas o de KN, no las mascarillas de tela. Sí, me gustaría también que dejaras el último mensaje, Sebastián, respecto a lo que estamos hablando en este día miércoles en temáticas del aumento de licencias producto de COVID-19. Hemos visto también el aumento de casos, como señalábamos, y este retroceso que estamos teniendo acá en la región del Biobío y bueno, y también está ocurriendo a nivel nacional, de que estamos aún en pandemia y, por supuesto, ser conscientes respecto a eso. Claro. Importante seguirse cuidando. El tema del aumento de las licencias tiene que ver mucho con el tema de la variante Delta. Recordar que las licencias van a ser laborales cuando el contagio sea dentro del ámbito laboral, van a ser comunes cuando sean fuera del ámbito laboral, pero reforzar, aunque suene que estoy siendo un poco repetitivo, el llamado es a cuidarse, continuar con el uso de mascarilla, el autocuidado, el lavado con alcohol gel frecuente, ya la distancia social. No relajarse, ¿ya? Porque estamos en un momento crítico de la pandemia. Y pasando respecto también a lo que pasa con otros tipos de licencias en el mundo laboral, ¿cómo identifico los tipos de enfermedades laborales? Si me contagio, ¿cómo saber, por ejemplo, si yo me contagio en el lugar de trabajo, pasa esto como enfermedad laboral o no? ¿Y qué pasa con otro tipo de enfermedades? Por ejemplo, se me viene inmediatamente a la cabeza temáticas de postura. Típico trabajos que están muchas horas sentados. ¿Qué pasa ahí con ese tipo de enfermedades laborales? Por un lado, el tema del COVID, esa es una investigación que hace la Seremi caso a caso, ya que ellos definen cuándo es una licencia COVID laboral o no laboral. Con respecto a las enfermedades profesionales, posturales o musculares, siempre el llamado es a realizar pausas activas. Hay hartos beneficios de las pausas activas, por lo menos cada media hora pararse, levantarse, aumenta la concentración, mejora la circulación, disminuye el estrés y previene igual la aparición de eventuales enfermedades. Entonces, es importante que implementen en sus lugares de trabajo pausas activas, son muy beneficiosas y se las recomiendo. Y en ese caso, si bien hablamos, por ejemplo, de lo que ocurre con estas de postura, pero ¿cómo podemos categorizar si es una enfermedad laboral o no? ¿O cómo es el protocolo en ese caso para determinar si es o no una enfermedad laboral? Eso depende de cada lugar de trabajo con la mutualidad que trabaje. Ahí cada mutualidad define, en el fondo hace un estudio del lugar de trabajo y define de hartos factores si esto tiene antecedentes suficientes para ser catalogado como algo laboral o no. Pero depende de cada mutualidad. Por lo menos acá en la Universidad de Concepción tenemos el policlínico, y aquí todos los trabajadores pueden acudir a evaluarse, eventualmente cuando los síntomas son sugerentes o están relacionados con el fondo con la labor que ellos desempeñan, siempre son evaluados como que fuera algo laboral y hasta que se demuestre lo contrario. Ahí en general y muy a grandes rasgos, ¿cuáles serían las enfermedades más comunes en el ámbito laboral? Bueno, sabemos que depende de cada rubro, pero como señalaba anteriormente, me imagino inmediatamente lo que tiene que ver con las posturas. ¿Cuáles otras pueden ser también? Exacto. Con respecto a la pandemia ha aumentado mucho lo que es el teletrabajo. Entonces, en este mismo ámbito, no ha habido mucha adaptación de los lugares de trabajo, tanto en las casas como en las oficinas. Entonces, importante ver todo lo que sea el tema de ergonomía, ya previene harto la aparición de enfermedades laborales, y hoy en día lo más frecuente está relacionado con el teletrabajo, los lumbagos, las tendinitis, son bastante frecuentes. Importante para prevenir este tipo de enfermedades en las pausas activas, porque es un trabajo que a veces que son muy repetitivos, por jornadas extensas, que no hacen día tras día. Entonces, estas pausas activas son las que nos pueden hacer la diferencia en la prevención de eventuales enfermedades. Sí, a veces cuesta realizar esos momentos ahí. Hemos en otras oportunidades, claro, los kinesiólogos hay un rol fundamental también
en lo que pasa. Ahí cómo diferenciamos, y ahí en materia personal, por ejemplo, si uno viene con una falla de fábrica, por así decirlo, tiene algún problema previo, ¿cómo se agudiza también de acuerdo a la postura o en el trabajo que nos desempeñamos? Por ejemplo, si alguien tiene alguna problemática en la columna y tiene que pasar muchas horas sentado, no están los implementos necesarios, o muchas veces están los implementos y no los sabemos utilizar de la manera correcta. Pasa, y uno lo ha visto en diversos lugares, no se está sentado muchas veces, está, como se dice coloquialmente, echado en la silla. Sí, es verdad. Mira, la verdad con respecto a estas como preexistencias que uno tiene, no siempre tiene que tenerlas presentes, pero por lo menos en el ámbito laboral uno tiene que hacer todo lo posible para prevenir la aparición de ciertas enfermedades. Uno puede descartar que a veces las personas tenemos algo de base que nos puede exacerbar o aumentar la aparición de estos síntomas, pero por lo menos siempre, por lo menos lo que yo hago acá, es siempre sospechar de que algo es laboral hasta que se demuestre lo contrario. Uno cuando hace el estudio se encuentra con cosas que eventualmente podrían venir de antes y ahí, claro, puede orientar a que esto, claro, puede ser más algo común que laboral, pero por lo menos siempre se sospecha laboral hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, no preocuparse por el tema de las preexistencias, siempre el llamado es a prevenir, las pausas activas, el autocuidado es súper importante, más aún cuando se hacen trabajos que son muy repetitivos en el tiempo, sí, lo que es de oficina. Entonces, el tema postural, sentarse bien en las sillas, usar los alza notebook cuando se ocupan los notebooks, etc. A veces uno no es muy amigo de usar estos implementos de economía, pero el llamado es a utilizarlos porque hacen la diferencia, de verdad, previenen un montón de enfermedades. Y en general, ¿cómo funcionan esos procesos de estudio también, ahí como tú señalabas, para determinar los factores que pueden generar algún tipo de enfermedad laboral? ¿Cómo se va desarrollando el paso a paso para poder ir categorizando esto? Eso depende de cada mutualidad. Por lo menos nosotros acá, como ESAC, enviamos todo a ACH para que ellos hagan el estudio. Ellos evalúan el lugar de trabajo, en el fondo cómo está la implementación de los temas económicos, y ellos hacen un estudio bien grande con un comité y evalúan eventualmente si esto tiene los factores suficientes para ser catalogado como algo laboral o no. Pero hay un estudio de por medio. Y ahí, en ese caso, pensando, por ejemplo, el malestar típico de la muñeca, del cuello, mientras se hace ese estudio, ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, el trabajador pide licencia, ¿cómo se va desarrollando eso? Porque claro, muchas veces las dolencias necesitan ahí el descanso, más allá de que la medicación y todo cómo va contribuyendo y los tipos de ejercicio en general, pero muchas veces es necesario hacer un alto respecto a ese constante movimiento o postura que está afectando. Exacto. Eso depende, sí, de cada mutualidad. O sea, de la mutualidad que uno está afiliado, cuando ellos hacen la primera evaluación y posteriormente el estudio, ellos evalúan si es necesario que el funcionario se mantenga con licencia médica o no, o en caso contrario puede seguir realizando su función. Pero eso depende de cada mutualidad. Súper, ahí para ir dejando claro lo que ocurre en temáticas de enfermedades laborales y lo que ha ocurrido, por supuesto, como tú señalabas, en estos últimos meses con el teletrabajo que, bueno, ha pasado, uno lo ha visto mucho adaptando ahí las casas, algunos desde las mismas camas, trabajando en la mañana, aprovechando, sobre todo en época de invierno, que eso totalmente no recomendado. Ahí demos la última recomendación, por supuesto, estos tips y estas alertas a las que tenemos que estar, por supuesto, constantemente cuando ya vemos algún indicio de un malestar. Exacto. El llamado de siempre, por supuesto, disculpa que suene un poco insistente, es al autocuidado en todo, respecto al COVID y respecto al ámbito laboral. Cuando uno realiza un trabajo que uno sabe que a veces es muy repetitivo, conlleva estar mucho tiempo sentado frente a una pantalla, hay que prevenir, hay que realizar pausas activas, hay que hacer, en el fondo, pausas entre medio. Uno no puede estar sentado más de 1 hora, de 2 horas, a veces hay gente que está sentada 4, 8 horas o el turno completo. Sí. Entonces eso claramente eventualmente va a traer complicaciones. El llamado es a prevenir, realizar pausas activas, pasamos gran parte del día en nuestro trabajo, entonces tenemos que ahí hacer pausas entre medio para que esto sea llevable en el tiempo y que no aparezcan eventuales enfermedades relacionadas a nuestro trabajo. Súper, Sebastián García, director técnico del Policlínico ESACH acá de la Universidad de Concepción. Agradecerte que nos hayas acompañado este día miércoles y desearte que tengas una excelente jornada. Igualmente, gracias a ti. Hasta luego.